Transilvania no comienza con Drácula, ni termina con él. Esa es quizá la mayor confusión que existe sobre esta región. Antes de castillos turísticos, antes de novelas góticas y antes incluso de la Edad Media, estas tierras ya eran temidas, respetadas y evitadas por razones que nadie supo explicar del todo. Aquí, la historia no se mide solo en años, sino en capas de memoria superpuestas, como si el suelo mismo recordara todo lo que ha ocurrido sobre él. Quien entra en Transilvania por primera vez suele notar algo difícil de describir. No es miedo inmediato, ni una amenaza clara. Es una sensación de antigüedad extrema, como si el paisaje estuviera observando al visitante con paciencia. Las montañas de los Cárpatos no se alzan de forma agresiva, sino silenciosa. Los bosques no se abren al paso, se cierran lentamente. Y los pueblos, dispersos entre valles y colinas, parecen existir más por costumbre que por necesidad. En muchas aldeas, la gente todavía mide el tiempo de forma distinta. No por relojes, sino por señales. El momento exacto en que la niebla baja de la montaña. El sonido específico de los perros al anochecer. El comportamiento de los cuervos en los campos. Nada de esto se considera superstición. Son advertencias prácticas aprendidas tras siglos de observación. Mucho antes de la llegada del cristianismo, estas tierras eran consideradas un punto de cruce. No solo de caminos comerciales o rutas militares, sino de realidades. Tribus antiguas creían que ciertos lugares de Transilvania no pertenecían completamente a este mundo. Hablaban de zonas donde la frontera entre lo visible y lo invisible se debilitaba. Lugares donde era posible escuchar cosas que no estaban destinadas a los oídos humanos. Los bosques eran especialmente temidos. No por animales salvajes, sino por lo que ocurría cuando uno se internaba demasiado. Hay relatos muy antiguos que hablan de caminantes que entraron al bosque al amanecer y salieron al anochecer creyendo que solo habían pasado unos minutos. Otros regresaron días después, incapaces de explicar dónde habían estado. Algunos nunca regresaron, pero sus voces, según se decía, podían escucharse ciertas noches, repetidas por el viento. En Transilvania, escuchar tu nombre pronunciado cuando estás solo nunca ha sido buena señal. Esa creencia se mantiene hasta hoy. Los ancianos advierten que no todo lo que llama busca ser encontrado. Y que responder puede ser un error del que no hay regreso. Durante la Edad Media, cuando la región se vio envuelta en conflictos constantes, guerras y epidemias, lo inexplicable se volvió parte del día a día. La muerte estaba presente en cada aldea, y con ella surgieron fenómenos difíciles de ignorar. Cuerpos que parecían moverse después de enterrados, tumbas alteradas sin signos de profanación, marcas en la tierra que aparecían de la noche a la mañana. A diferencia de otros lugares de Europa, aquí no se hablaba de estos casos como historias aisladas. Eran considerados problemas comunitarios. Se tomaban decisiones colectivas, se realizaban rituales específicos y se aplicaban medidas que hoy resultarían extremas, pero que entonces se consideraban necesarias para mantener el equilibrio. Pero los vampiros, tal como los conocemos hoy, son solo una versión simplificada de algo más antiguo. En el folclore transilvano existían múltiples tipos de presencias. Algunas se asociaban a los muertos, otras a lugares concretos. No todas eran agresivas. Algunas simplemente estaban ahí, observando, influyendo, esperando. Había colinas que no debían excavarse. Cruces de caminos donde nadie se detenía al anochecer. Puentes que se cruzaban en silencio absoluto. Cada una de estas reglas tenía un origen, aunque con el tiempo se olvidara la razón exacta. En Transilvania, olvidar no significa que el peligro desaparezca. En ciertas zonas rurales aún se conservan casas abandonadas que nadie logra habitar durante mucho tiempo. No porque estén en ruinas, sino porque algo en su interior resulta insoportable con el paso de las noches. Pasos que se repiten siempre a la misma hora.
golpes suaves, rítmicos, como si alguien caminara dentro de las paredes. Sensaciones de presencia que no se acompañan de ninguna figura visible. Las personas que intentaron vivir allí suelen describir sueños casi idénticos. Siempre en la misma habitación. Siempre con la sensación de que alguien observa desde un rincón oscuro. Al marcharse, los sueños cesan. Nadie intenta volver. Los bosques transilvanos tienen otra particularidad inquietante: el sonido no se comporta de forma normal. Voces que parecen venir de lejos cuando están cerca. Ruidos que se escuchan detrás cuando la fuente está delante. Este fenómeno ha desorientado a excursionistas experimentados, provocando pérdidas de rumbo incluso de día. Algunos aseguran haber visto figuras humanas entre los árboles. No transparentes, no espectrales. Demasiado sólidas para ser fantasmas, demasiado silenciosas para ser personas vivas. Vestían ropas de otras épocas y caminaban siempre en la misma dirección, ignorando por completo a quien las observaba. Los locales dicen que son ecos, no espíritus. Memorias atrapadas en un bucle. También existen zonas donde los animales se comportan de forma extraña. Caballos que se niegan a avanzar. Perros que se detienen y gimen sin razón aparente. Aves que evitan sobrevolar determinadas áreas. Estas reacciones no se interpretan como casualidad. Los animales, dicen, perciben lo que los humanos ya no saben detectar. Incluso hoy, con estudios modernos, se han detectado anomalías magnéticas en varias regiones de Transilvania. Brújulas que fallan, dispositivos que pierden precisión, relojes que se desajustan. Las explicaciones científicas existen, pero no logran cubrir todos los casos, ni explicar por qué estas anomalías coinciden con antiguos lugares de culto o enterramientos. La figura de Vlad el Empalador se convirtió en símbolo porque encajó perfectamente en un terreno ya preparado para el horror. Su brutalidad no creó el mito, solo le dio un rostro reconocible. Las historias de muertos inquietos, de presencias nocturnas y de advertencias ignoradas ya existían mucho antes. Hoy, Transilvania sigue viviendo entre dos mundos: el turístico y el real. El de los castillos iluminados y el de los pueblos donde las luces se apagan temprano. Donde las ventanas se cierran de una forma concreta. Donde ciertas preguntas no se hacen. Porque aquí, más allá de Drácula, el verdadero misterio no es lo que acecha en la noche, sino lo que ha aprendido a permanecer oculto a plena luz del día. Un pasado que no se fue. Un paisaje que recuerda. Y una región que nunca prometió ser comprendida. Transilvania no necesita monstruos para inquietar. Le basta con existir.